Cerdos descontrolados. Los investigadores descubrieron que Texas tiene el peor problema de cerdos asilvestrados de todo el país. 50 cámaras, 3 semanas de grabación, y un equipo de biólogos que, al ver por fin las imágenes, no gritó de emoción. Empacó todo en menos de 48 horas y abandonó el lugar. No huían de un peligro, huían para proteger un secreto tan frágil que un simple olor humano habría bastado para destruirlo para siempre. Durante meses, manadas enteras de más de 40 jabalíes salvajes, animales de más de 100 kilos, blindados, agresivos, casi indestructibles, desaparecían de zonas de Texas sin dejar un solo rastro, sin sangre, sin disparos, sin una sola trampa activada. Cazadores profesionales lo habían intentado todo durante décadas y habían fracasado. Y sin embargo, algo en la oscuridad de ese monte texano estaba logrando lo que ningún humano, con ningún rifle ni ninguna trampa de acero, había conseguido jamás. Lo que esas cámaras infrarrojas capturaron esa noche no fue un accidente. Fue una operación táctica, ejecutada con una precisión que ni los propios científicos podían creer. Y cuando entiendas quién estaba detrás de todo esto, vas a mirar a este pequeño animal de una forma completamente distinta. Quédate hasta el final, porque esta historia no termina donde crees. Termina con un error humano tan grande que todavía hoy sigue costando millones de dólares. Un monstruo con 500 años de historia. Para entender por qué estas manadas gigantes se esfumaban de la noche a la mañana, primero hay que entender contra qué tipo de animal estamos hablando en realidad. Todo comenzó hace más de 5 siglos. En el siglo XVI, exploradores españoles desembarcaron en las costas del sur de lo que hoy es Estados Unidos, cargando cerdos domésticos como reserva de alimento para sus expediciones. Algunos de esos animales escaparon entre la vegetación y, para sorpresa de todos, sobrevivieron. Se adaptaron al clima, encontraron comida por su cuenta y comenzaron a reproducirse sin control. Pero el verdadero desastre llegó siglos después, a comienzos del siglo XX, cuando cazadores adinerados empezaron a importar jabalíes euroasiáticos desde reservas de caza en Europa. Buscaban un trofeo más agresivo, más salvaje, más emocionante de cazar. Construyeron ranchos privados para contenerlos. Y, como era casi inevitable, esos jabalíes terminaron escapando también. Cuando esos jabalíes europeos, fuertes y agresivos, se cruzaron con los cerdos domésticos ya asilvestrados, el resultado fue devastador. Un híbrido que combinaba lo peor, o lo mejor, según cómo se mire, de ambos mundos. De los cerdos domésticos heredó una tasa de reproducción altísima, un tamaño corporal enorme y una inteligencia sorprendente. De los jabalíes salvajes heredó agresividad pura, colmillos afilados como cuchillas y un pelaje grueso casi imposible de penetrar. Lo que emergió de esos bosques ya no era simplemente un cerdo escapado. Era, literalmente, un tanque viviente. Un animal blindado físicamente. Estos animales están construidos como auténticos arietes. Sus hombros desarrollan una capa de cartílago y tejido cicatricial tan gruesa, a veces de más de 2 centímetros, que los cazadores locales la llaman directamente el escudo. Es tan resistente que puede llegar a desviar proyectiles de bajo calibre como si fuera una armadura natural. De sus mandíbulas sobresalen colmillos que pueden superar los 15 centímetros de largo y que nunca dejan de crecer. Se afilan solos cada vez que el animal mastica, quedando permanentemente listos como armas. Un ejemplar adulto puede embestir a casi 50 kilómetros por hora, con la fuerza suficiente para destrozar madera, doblar cercas metálicas y abollar por completo la parte frontal de una camioneta pesada. Pero lo que realmente aterra a los especialistas en fauna silvestre no es su fuerza física, es su inteligencia. Su olfato es aproximadamente 2000 veces más sensible que el de un ser humano, capaz de detectar una huella o el rastro metálico de una trampa enterrada bajo capas de tierra húmeda. Memorizan los horarios de actividad humana. Aprenden a mantenerse a favor del viento respecto a los puestos de caza. Y si una trampa llega a activarse y un solo ejemplar logra escapar, ese individuo transmitirá esa lección a toda la manada, que evitará cualquier estructura metálica durante el resto de su vida. Y después está su ritmo de reproducción, sencillamente aterrador.
Una hembra alcanza la madurez sexual a los 6 meses de edad. Puede tener 2 camadas al año, con un promedio de entre 8 y 12 crías por camada. Sin intervención humana constante, una población aislada puede crecer más de un 500% en un solo año. ¿Por qué no simplemente comérselos? Con tantos millones de estos animales sueltos, arruinando cosechas por todo el país, surge una pregunta obvia. ¿Por qué no cazarlos en masa, procesarlos y convertirlos en una fuente barata de alimento? La respuesta tiene que ver con una realidad biológica que muy pocos conocen. Lejos de ser una fuente confiable de comida, estos animales representan un auténtico riesgo sanitario. Actualmente, los cerdos asilvestrados provocan pérdidas económicas cercanas a los $3.000 millones al año solo en Estados Unidos. Y utilizan sus hocicos, duros como palas mecánicas, para destrozar infraestructura, cortar cables de fibra óptica enterrados y romper tuberías de agua bajo caminos rurales. Incluso, han logrado colarse en bases militares activas, invadiendo pistas de aterrizaje y obligando a suspender operaciones de vuelo de emergencia. Para los agricultores, el daño es devastador. Una sola manada de 20 ejemplares puede colarse en un maizal al anochecer y arrasar por completo varias hectáreas de cultivo antes del amanecer, dejando el terreno con la apariencia de haber sido arrasado por maquinaria pesada. Y a pesar de toda esa abundancia de carne disponible, convertirla en alimento comercial es prácticamente imposible, por 3 razones muy concretas. Primero, están plagados de patógenos peligrosos. En algunas regiones, casi 1/3 de estos animales son portadores de brucelosis, una infección bacteriana que puede provocar fiebres severas y complicaciones reproductivas graves en humanos que manipulan la carne cruda. También son portadores de decenas de enfermedades adicionales y de numerosos parásitos. Segundo, sus hábitos diarios contaminan gravemente el entorno. Al no contar con glándulas sudoríparas funcionales, se refrescan revolcándose durante horas en arroyos, riachuelos y reservorios de agua, para uso agrícola, liberando enormes cantidades de desechos directamente en fuentes de agua públicas. Los análisis de laboratorio realizados río abajo de zonas con alta presencia de estos animales muestran niveles de bacterias muy por encima de los límites considerados seguros. Tercero, existe un problema de sabor y olor derivado de su propia química interna. A medida que maduran, sus cuerpos generan compuestos que se concentran en el tejido graso y que, al cocinarse, liberan un olor intensamente desagradable, casi imposible de disimular con ningún tipo de condimento o técnica de cocción. Por todas estas razones, el procesamiento comercial a gran escala resulta prácticamente inviable. Las trampas convencionales eran esquivadas gracias a su inteligencia. Los cazadores no lograban eliminarlos con la rapidez suficiente para frenar su reproducción, y su carne seguía siendo, en la práctica, imposible de comercializar. La guerra contra esta especie invasora parecía completamente perdida. Lo que las cámaras realmente capturaron fue justo en ese punto de desesperación, cuando aquellas cámaras olvidadas en el condado de Blanco registraron algo extraordinario ocurriendo bajo la más absoluta oscuridad. Cuando el equipo de investigación revisó por primera vez las grabaciones nocturnas, esperaban ver quizás el paso de un oso o algún movimiento aislado entre la maleza. En cambio, lo que apareció en la pantalla fue una operación táctica que parecía sacada de un manual militar. El depredador responsable de hacer desaparecer manadas enteras no era un puma. Tampoco era un lobo. Era el coyote americano, un animal que apenas pesa alrededor de 13 kilos, casi 5 veces más pequeño que un jabalí adulto de tamaño completo. Sobre el papel, enfrentar a un coyote contra un ejemplar de 90 kilos suena a un suicidio absoluto. Pero lo que las cámaras registraron no fue jamás un enfrentamiento directo. Fue un robo calculado, ejecutado con una precisión casi quirúrgica. Al analizar las grabaciones fotograma por fotograma, los biólogos identificaron una estrategia de 3 fases, que parecía mucho más una operación especial que un simple instinto animal. La primera fase es el acercamiento sigiloso. Los coyotes jamás se aproximan a una manada como grupo ruidoso. Un solo individuo avanza reptando entre el pasto alto, pegado completamente al suelo,
moviéndose siempre en contra del viento para que su olor jamás llegue hasta el hocico hipersensible de los jabalíes. La segunda fase es la asignación precisa de roles. Mientras un coyote permanece cerca del límite del bosque, actuando como vigía y distracción sutil, otro recorre el perímetro evaluando rápidamente a toda la manada, ignora por completo a los adultos blindados y se concentra exclusivamente en la cría más débil y aislada, la que se encuentra apenas a unos pasos de su madre. La tercera fase es el golpe de 5 segundos. En el instante exacto en que la hembra baja el hocico para alimentarse, el coyote atacante sale disparado desde la oscuridad, sujeta a la cría por el cuello, la mata de forma instantánea y desaparece de nuevo entre los árboles antes de que el resto de la manada siquiera comprenda lo que acaba de suceder. Toda la operación, desde el salto inicial hasta la retirada final, dura exactamente 5 segundos. Estrategia, no instinto. Lo que más sorprendió al equipo de investigación fue lo que ocurría en las noches previas a estos ataques. Las cámaras registraron a coyotes realizando lo que solo puede describirse como ensayos. Rondaban el perímetro de la misma manada durante varias noches seguidas, sin atacar, simplemente observando, memorizando los patrones de movimiento y detectando el momento exacto en que la hembra líder estaba más cansada o distraída. Esto no era agresión animal desorganizada, era comportamiento aprendido, paciencia estratégica y una capacidad de adaptación asombrosamente rápida, desarrollándose en tiempo real ante los ojos de los investigadores. Al atacar de forma tan sistemática a las crías, los coyotes estaban eliminando, generación tras generación, a una parte enorme de la población invasora antes de que esos animales tuvieran siquiera la oportunidad de reproducirse. La naturaleza había entregado, de forma completamente gratuita, un mecanismo de control biológico extraordinariamente eficaz. Y en lugar de reconocer y aprovechar ese equilibrio natural, lo que hicieron las autoridades a continuación resultó, sencillamente, incomprensible. El error que costó millones. Entre los años 2017 y 2020, varias autoridades estatales del sur de Estados Unidos lanzaron programas agresivos de recompensas dirigidos a eliminar coyotes por completo. El objetivo, sobre el papel, parecía razonable: proteger al ganado, ovejas, cabras, terneros, de posibles ataques de estos depredadores. Para incentivar la caza, se ofrecía una recompensa en efectivo por cada coyote entregado, muerto o en forma de piel. Esa cifra desató una auténtica cacería masiva por todo el campo. Cazadores de fin de semana, tramperos profesionales y ganaderos salieron en tropel, equipados con visión nocturna y llamados electrónicos. En apenas unos años, cientos de miles de coyotes fueron eliminados, provocando caídas de hasta un 60% en la población local en algunos condados. La gente celebraba, convencida de haber limpiado el campo y protegido al ganado, pero nadie se detuvo a pensar que, sin saberlo, estaban eliminando al único depredador que mantenía bajo control a una amenaza mucho mayor. Lo que ocurrió después es un ejemplo clásico de cómo una solución mal pensada puede empeorar drásticamente el problema original. Con la población de coyotes reducida drásticamente, la presión natural sobre las crías de jabalí desapareció casi de la noche a la mañana. Antes de estas campañas de exterminio, los coyotes cazaban crías con tanta eficacia que apenas un 20% de ellas llegaba a la edad adulta. Sin esa presión, esa cifra se disparó hasta cerca del 80%. Camadas enteras crecieron sin ningún tipo de freno, alcanzando la madurez sexual en solo 6 meses y reproduciéndose sin control alguno. En apenas 3 años desde el inicio de estos programas, las poblaciones de jabalíes no solo se recuperaron, se triplicaron en las regiones donde los coyotes habían sido eliminados con más intensidad. Los mismos agricultores que habían apoyado estas campañas de exterminio vieron con horror cómo manadas descontroladas arrasaban con cientos de hectáreas de cultivo y causaban daños millonarios en su infraestructura. Fue un golpe amargo y difícil de admitir para los responsables del manejo de fauna silvestre. Habían gastado millones de dólares de fondos públicos financiando la destrucción del mecanismo de defensa natural más eficaz que existía, completamente gratis,
contra una de las especies invasoras más destructivas del planeta. Aprender de la lección. Reconocer ese error obligó a las agencias estatales a replantear por completo su estrategia, combinando tecnología avanzada con un respeto renovado por el equilibrio ecológico. Hoy en día, se utilizan trampas inteligentes, conectadas a aplicaciones móviles, que permiten a los operadores esperar hasta que toda la manada, a veces más de 40 animales, entre por completo antes de activar la red de captura, evitando que sobrevivientes traumatizados enseñen a futuras generaciones a evitar las trampas. En el aire, helicópteros equipados con cámaras térmicas sobrevuelan zonas pantanosas prácticamente inaccesibles para cualquier vehículo terrestre. Y, sobre todo, muchos estados han eliminado por completo los programas de recompensa contra coyotes, estableciendo en su lugar corredores de vida silvestre protegidos que permiten a las poblaciones locales de coyotes recuperarse y volver a cumplir su papel natural como depredadores. Aquellas manadas que desaparecían sin dejar rastro en el condado de Blanco nunca fueron un misterio sobrenatural. Fueron, simplemente, un recordatorio de lo que ocurre cuando la naturaleza recupera su propio equilibrio, en el momento exacto en que los humanos dejan de intervenir de forma imprudente. La verdadera arma contra un colapso ecológico nunca fue la tecnología más avanzada ni el arsenal más poderoso. Fue, simplemente, el respeto por las leyes naturales que ya estaban funcionando. Cada vez que intentamos torcer el orden natural, buscando una solución rápida y a corto plazo, terminamos pagando un precio mucho más alto de lo esperado. La verdadera sabiduría está en aprender a trabajar junto a la naturaleza, confiando en los equilibrios que han sostenido a este planeta durante milenios, en lugar de intentar imponernos por la fuerza sobre ellos. Así que dime, ¿confías más en los programas de recompensas que gastaron millones de dólares empeorando el problema, o en un depredador de 13 kilos que resolvió una crisis nacional entera en solo 5 segundos por ataque? Déjame tu respuesta en los comentarios. De verdad quiero leerte. Y si esta historia te dejó pensando, tú ya sabes lo que sigue. Dale like, activa la campanita y suscríbete a Wise Live para no perderte ninguna de las próximas investigaciones sobre los secretos más sorprendentes que esconde el mundo natural. Nos vemos en el próximo video.